Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Un feliz sábado para todos. Qué gusto tenerlos en la pantalla el día de hoy también. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes de una pequeña reflexión de la palabra de Dios, como todos los sábados por la mañana. Los que quieran acompañarnos y que puedan compartir este mensaje con otros, son bienvenidos. Estamos grabándolo y luego lo subimos a nuestro canal, Boris Darmon Canal, y lo puedes ver allí y compartirlo con tus amigos también. Cada sábado estamos tratando temas relacionados a la praxis, la práctica cristiana, como muchos de nosotros que tal vez esto tiene un origen, ¿no? Lo voy a mencionar. Muchos de nosotros hemos nacido en hogares donde apenas nacimos, fuimos instruidos de alguna manera para tener una práctica cristiana de tal modo, tan rutinaria, que finalmente, de algún modo, en algún momento de nuestra vida, perdimos el sentido de las cosas, nos convertimos en rutinarios. Y cada cosa que hacíamos, lo hacíamos porque estábamos acostumbrados a hacer. Esta mañana recibí una llamada de un amigo y me hizo una pregunta: ¿y vas a hacer tal cosa el día de hoy? Le dije no. Se quedó pensando. Pregunta: ¿por qué aquello que normalmente o acostumbradamente hacemos puede no tener un giro, un cambio de la forma como se hacen las cosas? Allí justamente radica el gran problema por el cual en los días de Jesús muchos fariseos y saduceos, o líderes religiosos, o los que pertenecían a la élite religiosa de su tiempo, caían en un error, porque ellos practicaban las cosas, porque había leyes establecidas que decían, que eran, por supuesto, leyes ceremoniales, que decían que tenían que hacerse de así, así o de esta manera las cosas, y por supuesto, las hacían porque simplemente la ley lo decía, pero no había en ellos un sentimiento, una apertura voluntaria, una entrega sincera de parte de sí mismos o de su corazón, de su conciencia, para practicar lo que la ley decía. Ya desde la antigüedad, Dios venía advirtiendo al pueblo de Israel acerca de sacrificios falsos. ¿Por qué eran falsos? No porque traían animales que no eran requeridos por la ley, sino que traían con los animales su indiferencia, su falta de reconocimiento. Eran no sinceros, eran personas que aparentaban un cristianismo que ellos mismos no estaban de acuerdo, y si lo practicaban solamente por apariencia para los demás. En el capítulo 8 del libro de Isaías, versículos 18 y 19, Dios les llama a que tengan reflexión, a que busquen una introspección y se den cuenta que los sacrificios que traían no eran sacrificios realmente producto de su deseo de buscar perdón, eran simplemente sacrificios comunes, populares, practicados por todos. No había un acto de conciencia. Alguna vez yo he dicho que es mejor que tú seas un mal cristiano, pero ese mal cristiano sea sincero, sea lo que tú eres. No hay perfectos cristianos, no hay buenos cristianos, porque nadie es bueno en esta tierra. Y aquel que se cree que es bueno y que porque lo que hace le hace un cristiano de verdad, se equivoca, porque no hay cristianos a plenitud. En el cristianismo no hay un cristiano que diga, bueno, yo soy perfecto, no existe eso. Eso es una falsedad creada por aquellos que creen que porque practican ciertas cosas ya lograron cierto nivel de cristianismo que los hace perfectos. Jesús viene hablando acerca de eso y lo mencionamos el sábado pasado cuando hablamos acerca del joven rico. Y hoy queremos hablar también de algo parecido, pero específicamente de un tema que Jesús trató con sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron en el capítulo 2 de Marcos, versículo 18, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El ayuno era una práctica que se llama conmiseración, de compungimiento, que Dios había recomendado al pueblo para que pudieran retomar un poco la vía de la reflexión respecto de su relación con Dios, de su comunión con Dios. Dejaban de comer, iban al templo, oraban, reflexionaban, pedían perdón por sus pecados, confesaban y eran limpiados de alguna manera, entendiendo de que eran limpiados de sus pecados, de sus errores, de sus eh, culpas,
a través del ayuno. El dejar de comer, el pasar hambre, el tener un acto casi como de sacrificio, era de algún modo el método para poder lograr el objetivo de la introspección. De alguna manera el ayuno les ayudaba también a tener la mente limpia, porque no consumían alimentos y podían reflexionar mejor, podían tener un acto de conciencia mucho más profundo. Este acto de ayuno se había convertido en un método establecido por Dios para el compungimiento de sus mentes, de su corazón, de darse cuenta de su condición. Pero llegó un momento en que eso se convirtió en una rutina. Y algunas personas ya para mostrar que realmente estaban compungidos o que de alguna manera estaban arrepentidos, dice que desfiguraban sus rostros. Se ponían tristes durante el día, lloraban, pero no como un acto de compungimiento, sino como un acto de eh, hipocresía, para mostrar a los demás que eran o que estaban ayunando y que estaban en camino al perdón, al arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces Jesús les dice a estos que eran discípulos de Juan, que también le seguían, y a otros fariseos que le preguntaban para tentarlo mayormente, ¿por qué ellos ayunan, nosotros ayunamos y tus discípulos no? Entonces Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Como que Jesús llama un poco la atención a las prácticas antiguas, a las cuales los fariseos querían ponerle ciertas, a ver, a sus prácticas de ayuno antiguos querían ponerle ciertas prácticas mandatorias dentro del judaísmo para que ellos pudieran cumplir, los discípulos, a eso me refiero. Entonces imponían o exigían que los discípulos de Jesús, hombres renacidos con un nuevo evangelio, un evangelio vivificador, se mantuvieran en prácticas que eran prácticas antiguas, prácticas eh, retrógradas, que no conducían a nada. De algo lo mencionó también en alguna ocasión cuando él mencionó que cuando el Cordero había llegado, ya Juan lo había anunciado, el otro Cordero que era el prototipo de Jesús o una figura del Cordero Pascual verdadero que era Jesús, iba a dejar de ser. Y así sucedió el día que Jesús murió. Tenía que ser renovado el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación tenía que llegar a corazones renovados. No con prácticas antiguas, con prácticas que no transformaban la mente y el corazón de las personas. Yo no sé qué ha pasado a través de los años. El cristianismo, en sus primeros años después que Jesús ascendió a los cielos, se mantuvo en ese sentido real de práctica y de conciencia de que el cristianismo era el medio o la manera como llegar a Dios, que Cristo se había convertido en el centro de su razón de ser para poder alcanzar misericordia, que el reconocimiento de la condición pecaminosa era real y que necesitaban de un Salvador para alcanzar el reino de los cielos. Tanto así que Jesús lo anunciaba, el reino de los cielos se ha acercado, porque el Hijo de Dios había venido a morar en la tierra, el mismo reino, el mismo rey del universo, en su Hijo estaba presente. Por tanto, el Evangelio de Buenas Nuevas era diferente. Las prácticas antiguas no podían contener las prácticas nuevas con la presencia de Jesús. El esposo estaba presente. Era el momento para poder gustar de su presencia y no estar en ayunos y prácticas que eran antiguas y que no llevaban a nada. Entonces es importante que nuestra vida cristiana, si queremos nosotros ser exitosos, debemos, fruto del relacionamiento con Jesucristo, renovar nuestros odres o
poner nuestros vinos nuevos en odres nuevos, en experiencias nuevas. Debe ser el fruto de una relación y no de una imposición de prácticas que hoy también nos han llevado a la rutina, a lo sin sentido, a lo sin razón. Una vez le he preguntado a una persona, ¿por qué tú oras a la hora de comer? Ah, no, porque hay que orar. ¿Pero por qué hay que orar? ¿Cuál es el impulso, el motivo que te lleva a orar? ¿Tienes conciencia realmente de lo que tienes en la mesa, de que lo que tienes en la mesa es el fruto de la bendición de Dios? ¿Sientes realmente gratitud o simplemente oras por rutina? Cuando recibes el sábado, el viernes y despides el sábado, el sábado en la tarde, ¿lo haces porque todo el mundo lo ha hecho o todo el mundo todo el tiempo lo hiciste o todo el mundo lo hace? ¿A quién se le ocurrió el momento para supuestamente hacer una reunión y en esa reunión hacer 3 o 4 cosas para decir que estamos recibiendo o despidiendo el día de reposo? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué lo mandó? Hay que saber los por qué de las cosas, no simplemente hacerlas por hacer. Tú como padre cuidas de tus hijos. ¿Por qué los cuidas? Ah, bueno, de que darle casa, comida, alimento y ropa y ya, porque soy su padre, le tengo que dar. Debe haber algo más profundo que motiva al ser humano a llegar a desarrollar un cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero no es perfecto, el cristianismo verdadero es sincero, es íntegro, se da cuenta de su realidad. Un cristianismo sincero es un cristianismo que sabe en qué condición se encuentra y de allí parte para buscar ayuda o para dar gracias de aquellas cosas que ya fue ayudado. Un cristianismo falso es el cristianismo que desarrolla prácticas sin sentido, como el ayuno, o como hacer como le llamamos nosotros, un culto. Cantar un himno al comienzo, al final, una oración al comienzo, al final, una lectura bíblica como parte de la actividad, unos versículos, muchos de ellos dichos simplemente sin sentido, simplemente por repetir, por cumplir los requerimientos de esa ceremonia. Yo escribí un libro que se llama Yo Creo, en mi segundo libro, primer libro en el Perú, el otro lo escribí en Colombia. Y yo me hago la pregunta siempre en ese libro es que ¿por qué nosotros no hacemos una introspección de nuestra realidad cristiana y nos damos cuenta de lo que realmente somos como cristianos? Tú te dirás, ahora en este momento dirás, pues claro, para ti es fácil, porque ya no estás en el ministerio, ya no estás trabajando para la iglesia, o no tienes ningún cargo en la iglesia. Es que llega un momento en tu vida en que tú tienes que tomar decisiones. Si algo no te cabe en tu desarrollo cristiano, sé lo que tú eres. Tu autenticidad te va a llevar a desarrollar un tipo de cristianismo que aunque los demás no lo aprueben, por lo menos serás tú el cristiano malo, falso, eh, no transparente, o como quieran llamarle los demás. Pero para ti, sincero, pleno, total, con tus errores, con tus vicisitudes de la vida, con tus luchas. Qué fácil es criticar a una persona porque fuma. Como a ti no te da la tentación de fumar, pues criticas a un cristiano porque fuma o porque va a fiestas. Pero no criticas al cristiano que se pasa todo el día en las redes leyendo mensajes que no necesariamente son mensajes para el sábado, por ejemplo, que no son mensajes para nosotros, supuestamente los cristianos de verdad, aún durante la semana. Entonces nos convertimos en falsos cristianos para los demás, porque actuamos como los actores en medio de la escena, y mientras la escena dura y nos están viendo, pues actuamos. Y cuando no nos ven, ahí somos realmente lo que somos. Y un cristiano es sincero no por lo que los otros aprueban o porque los otros ven, sino por lo que tú eres, de tus luchas. Yo no sé cuántas veces Pedro y los otros discípulos se dieron cuenta de que eran seguidores interesados. No lo mostraban o no querían mostrarlo, pero en algún momento Jesús les hacía ver, les hacía darse cuenta, les llamaba la atención. Yo me imagino que a Judas le llamó muchas veces la atención.
Ya después el resultado será el fruto de tus propias decisiones, de tu propia asimilación de lo que logras después de un acto de introspección. La lucha está ahí, está constante. Tú no puedes negarte a pensar de que eres un ser humano con tus errores, pero muchos solamente critican los errores que ellos no tienen, porque tampoco les molesta. Qué bonito decirle al otro, oye, tú eres tal o cual, y tú no lo eres porque no tienes esa tentación, pero sí tienes otras que posiblemente no sean criticables, que posiblemente en la iglesia no te van a decir que eres un falso cristiano. Como por ejemplo, ir a la iglesia por rutina. Como por ejemplo, cantar una canción y ni saber qué estás cantando. O participar de un show cristiano donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pero sin sentir, sin gustar. Le llaman adoración, le llaman culto. Yo no le llamo culto, es un show, un momento de manifestación de música o de lo que fuera, o de estudio de la palabra de Dios. Más de eso no es, porque un culto tiene otra connotación. La connotación de un culto es una introspección individual, es una apertura mental al espíritu, un autoanálisis completo para poder buscar un camino, el camino que el Señor te recomienda para poder conducirte en un acto de comunión. Es posible que nunca muchos de nosotros no logremos salir de un error, de una tendencia, pero la lucha es constante. Lo importante no es salir, sino luchar. Lo importante no es pelear contra el enemigo, es acercarnos a Jesús, luchar por acercarnos a Él, poner buenas raíces para que tengamos buenos frutos. Mucha gente hoy en día se califica como un buen cristiano porque va temprano a la iglesia, tiene actividades propias, hace ayuno en la semana, no sé, estudia su Biblia todos los días. Cuando le preguntas, no estoy diciendo que eso sucede con todos, pero cuando le preguntas cuál fue el aprendizaje que lograste con este estudio, a muchos de ellos ni siquiera les ha afectado. Simplemente cumplieron, estudiaron 7 días de la semana su Sagrada Escritura, pero no entendieron qué cosa había en ella y cuánto de eso era aplicada para su propia vida y cuánto de eso le ayuda, cuánto de eso le orienta, cuánto de eso le ayuda a compartir con los demás experiencias nuevas, visiones nuevas de un cristianismo real. Es una lucha constante de poder. El apóstol Pablo decía que lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Maldito hombre de mí, decía él. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Es la lucha constante. Es la pelea constante lo que buscamos. De aquello que nos llama la atención, de aquello que nos es conciencia. De otra manera, terminamos siendo uno más de los cristianos del capítulo 1, versículo 18 de Isaías, que iban al templo solamente por cumplir, para hacer su sacrificio, pero no llevaban consigo un corazón compungido. Ahora, normalmente los seres humanos queremos que las personas cambien de inmediato, ¿no? Ah, te bautizaste, ya no tomas, no fumas, no te enojas, ya no peleas, ya no discutes. Bueno, los primeros meses. Después, cuando volvemos a nuestra realidad, ahí los aceptamos. Pero queremos cambios inmediatos. Queremos cambios como el de Leonuco. O como yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No todos los frutos de un mismo árbol que nacen en la misma temporada, sus flores, maduran al mismo tiempo. Cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su propia realidad. Ninguno somos parámetros para los otros, porque si lo fuéramos, ellos serían lo que nosotros somos y convertiríamos a las personas en otros hipócritas cristianos falsos que militarían las iglesias, como hay muchos, y que finalmente terminan siendo falsos cristianos. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿El que es perfecto? ¿El que practica todo y todos le aprueban? Un verdadero cristiano es el que tiene una comunión cercana con Cristo. ¿Qué tan cercana? ¿Cuán profunda? Eso no lo sabes tú. Eso lo sabe cada uno que establece esa relación con su Cristo, con su sacrificado Salvador, con su oportuno,
hombre que sacó a la humanidad de su condición de pecado y lo liberó para una promesa de vida eterna. La promesa está hecha, la oportunidad está hecha, el camino está trazado, ya se estableció el plan de la salvación para todos, sin excepción. No importa la religión, lo que importa es tu comunión con aquel que un día vendrá para llevar a todos aquellos que establecieron una conexión personal con él. No olvides que así como es tu privilegio ser libre, está también a tus manos, a tu alcance, el ser cristiano. Pero así como ser cristiano es un privilegio, ten cuidado, porque también puedes ser un falso cristiano, que practica como el joven rico de todo, que incluso ayuna y compunge su mente y su corazón y se muestra ante los demás como si fuera realmente un hombre o una mujer arrepentido. Pero no, el enemigo es sabio y él sabe cómo engañar. Y la presunción fue una de las tentaciones más difíciles hacia Jesús cuando le dijo, tírate de aquí, tú eres el Hijo de Dios. Él va a mandar a sus ángeles para que te protejan. Tu pie no tocará en piedra. Tú eres Dios. Aprovecha, hazlo. Y la presunción es eso. Tú eres un buen cristiano. Tú eres un buen fariseo. En cambio, el publicano decía, no, yo no soy un buen cristiano. Soy un pecador. Golpeaba su pecho para reconocerse como tal. El condicionamiento de un buen cristiano es que sabe que es pecador y que necesita de un Salvador. Ojalá que esta experiencia no te lleve a practicar un cristianismo aparente, un cristianismo que no sientes. Es preferible que no hagas aquello que no quieres y que hagas aquello que el Espíritu Santo impresiona en tu corazón. Y si eso que vas a hacer y que el Espíritu Santo impresiona en tu corazón es contrario a lo que hacías antes, que te conduce de otra manera a Dios, no necesariamente en una reunión, sino quizás en un descampado, en un lugar a solas o en tu cuarto, hazlo, porque allí es donde tú comienzas la verdadera religión, la verdadera comunión, en aquel momento a solas, con Él, a tu lado, para que te conduzca por el camino de un cristianismo sincero, que no sea correcto para los demás, pero que sea sincero para ti. Pedimos ayuda a Dios. Gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de presentar tu palabra. Ayúdanos a comprender y que tu Espíritu nos impresione para desarrollar una comunión que nos permita crecer sinceramente en nuestra relación contigo. Tú eres nuestro Dios, nos conoces más que nadie, profundamente, y seguramente tú estás luchando con nosotros para alcanzar tu misericordia, recibir tu perdón. Bendice esta tu palabra, que camine en los corazones y las mentes de aquellas personas que así lo necesitan. Que podamos dejar de ser cristianos no sinceros y convertirnos en sinceros hijos tuyos que abrimos nuestro corazón delante de tu trono. En tus manos nos encomendamos, pidiéndote perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Y esta reflexión de este instrumento, no el perfecto, no el instrumento más adecuado, puede ayudarnos a todos a reflexionar. Y así podamos crecer en una vida sincera, en un cristianismo sincero, aunque no sea aprobado por los demás, pero claro para Dios, para nuestra relación con Cristo. Que Dios te bendiga. No te olvides que lo vamos a subir a nuestro canal, Boris Darmon canal en YouTube, y lo puedes compartir. Un abrazo.